Espíritu de conocimiento, bendito Padre, damos espíritu de sabiduría y de discernimiento, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entrar de lleno a este capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Amén. Esto va a estar en YouTube, así que denos un like, un me gusta, suscríbase y compártalo por favor en las redes sociales. Amén. Estamos, como dije, en el libro de Apocalipsis. Amén. Estamos en la sección del medio, si podemos ver el panorama en general, un vistazo al libro de Apocalipsis. Estamos en la sección del medio, donde están los 7 grupos de 7 juicios divinos. Amén. Ya hemos cubierto los 7 sellos. Amén. Que solamente aquel que era digno y tenía la autoridad de quebrar los sellos, de abrir los sellos, de abrir el rollo. Este rollo simboliza un decreto, un juicio, o cuando el rey da su juicio. Cuando un rey va a dar un decreto, ese decreto generalmente se manifestaba en forma de un rollo de papiro o un rollo de material para hacer un manuscrito, donde estaba la orden escrita, y solamente el rey, aquella persona que es la persona con una autoridad de poder, era el que podía quebrar esos sellos para poder dictar esa legislación, esa ley, ese decreto que se estaba por darse. Y es un juicio. Todo esto es un juicio, es una culminación del juicio para las naciones, y no tan solo para las naciones que se rebelan en contra de la palabra de Dios, que se rebelan en contra de la identidad de Dios, del propósito de Dios, sino de todos aquellos que se oponen a formar parte del pueblo de Dios. Para ser parte del pueblo de Dios debemos de ser redimidos por la sangre del Cordero, de nuestro Mesías, Señor Jesucristo, Yeshua, y debemos de tener el testimonio de ello al guardar los mandamientos de nuestro Dios. Amén. Ya lo veremos a lo largo de este libro, que el mismo libro nos confirma: 1, el testimonio del Señor Jesucristo, de su redención por su muerte y su resurrección, y número 2, el guardar los mandamientos, la instrucción de nuestro Dios. Amén. Luego sigue las 7 trompetas, luego los 7 símbolos o signos, y luego las 7 copas o cálices. Amén. Ahorita estamos cubriendo las 7 trompetas. Amén. Ya cubrimos 4 trompetas. Cubrimos 4 trompetas ya. La primera trompeta, vimos que granizo y fuego mezclado con sangre fueron lanzados sobre la tierra, y que la consecuencia para ello era que la tercera parte de los árboles es quemada, y toda la hierba que es verde sobre la faz de la tierra se murió, se quemó. ¿Amén? Y vemos con la segunda trompeta que sonó como una gran montaña ardiendo en fuego cae sobre el mar. Y la consecuencia de ello es que la tercera parte del mar fue convertida en sangre, y vimos que tanto la primera trompeta como la segunda trompeta son un recordatorio de un juicio de menor magnitud que sucedió ya cuando los tiempos de Moisés, cuando el pueblo estaba en Egipto, y Egipto se mantenía rebelde, contumaz, con el cuello duro, del que no quería soltar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Amén. Conocemos que la persona titular era el faraón. Amén. Y por él vino el granizo, por él vino que el Nilo y todo cuerpo de agua en Egipto se convirtiera en sangre. Igual en este momento, en el libro de Apocalipsis, en el futuro no muy lejano, tal como sucedió en Egipto en una magnitud menor,
se aumenta, se magnifica, se amplifica a una magnitud mayor, y la tercera parte del mar se convierte en sangre, y ahí muere la tercera parte de los seres vivientes del mar, y también la tercera parte de las naves en el mar son destruidas. Amén. A eso lo podemos llamar un tsunami de gran magnitud. Amén. Para que las naves del mar sean destruidas. El efecto físico de un cuerpo cuando impacta contra el agua. Amén. Lo podemos ver en un charco cuando tiramos una piedrita. Amén. Ahora imagínense que eso sucede en un océano o un mar. Amén. A nivel global, a nivel mundial. La tercera trompeta, vemos que cae una gran estrella como antorcha. Amén. Y cae sobre la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. Vemos que esa estrella se le llama ajenjo, y no es que necesariamente sea de la sustancia del ajenjo, que es una hierba, que es una planta que se usa, que tiene su uso medicinal, con regulación, con restricción, con medida, pero más bien que los materiales de esta estrella que cae como antorcha sobre la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas es que tienen elementos, minerales, compuestos, químicos, que sirven tienen las mismas características como el ajenjo. Son amargos, traen amargura, más sin embargo no es una amargura que se puede tolerar por el cuerpo, que tenga un uso beneficial para el cuerpo de forma médica, más bien que es que trae toxicidad a esta tercera parte de los ríos, de las fuentes de las aguas, por medio de posiblemente una contaminación de tales sustancias como iridio, como arsénico, como cualquier otro químico, otro elemento que es tóxico para el cuerpo. Hablamos de cómo esto es posible. Si tan solo en un lago que existe en la región de Siberia, en Rusia, el lago Baikal, lo mencionamos específicamente, que tiene aproximadamente un tercio de todo el agua potable que puede ser consumida en todo el mundo. Amén. Así que hablamos de cómo puede ser posible eso si tan solo cayera un asteroide cerca de este lago, que es un lago inmenso y profundo. Se piensa que es uno de los más profundos, si no el más profundo. Amén. Es muy posible, es muy, como se dice, rentable que esto suceda. Y luego vimos la cuarta trompeta, que es, con esta trompeta es herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, y vimos como consecuencia de ello que la tercera parte de los tres, del sol, de la luna y de las estrellas, fueron oscurecidos para que no hubiera luz en la tercera parte de ambos, el día y la noche. Y hablamos cómo eso podría ser explicado en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, en Mateo 24, 21 al 23, que nos dice: porque habrá entonces gran tribulación en aquellos días, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Y pues postulamos la pregunta: ¿será que el sol, la luna y las estrellas brillarán una tercera parte menos de tiempo? O sea que efectivamente brillarían 4 horas menos en el día, efectivamente acortando el tiempo. Y hablamos del caso real que ha sucedido ya con varios terremotos, específicamente, más notablemente más bien, los terremotos en Japón y en Chile en 2010 y en 2011. Y consecuentemente,
se puede comprobar que conforme han pasado los años y se han suscitado más movimientos telúricos, más terremotos, se puede comprobar que la duración del día ha estado siendo acortada. ¿Ok? Fracción de segundo por fracción de segundo, a veces segundos completos. Amén. Se está acortando el día. ¿Qué significa esto? Que la tierra gira más rápido. ¿Amén? Ahora vemos la última porción de la lección que tocamos la semana pasada, que vemos que un ángel se manifiesta y empieza a gritar: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y aquí es donde seguimos con el capítulo 9, que es la quinta y la sexta trompeta. Son 3 trompetas que te faltan. Cada una de ellas es representada por un ay, que este ángel exclamó en el versículo que leímos anteriormente. Dijo: ay, ay, ay. Son 3 ayes relacionados con las últimas 3 trompetas. Y vemos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 3, que el quinto ángel tocó la trompeta. Quinto, sexto y séptimo. Hoy vamos a cubrir quinto y sexta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió el humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Vamos a brincar al capítulo, al versículo 13 al 21, perdón, al 13 al 16, perdón. Dice el 13: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Una frase muy clave y especial. Dice él: yo oí su número. Significa que no lo vio. Imagínate contar 200 millones. Él oyó que la cifra era 200 millones. ¿Amén? La quinta trompeta, con la quinta trompeta vemos que se describe que cayó una estrella del cielo en la tierra, y que se le fue dada la llave del pozo del abismo. Pero vamos a ver que se necesita un poco de explicación para poder entender el texto un poco mejor, y entender que también cuando se habla de estrella debemos de poder discernir cuando se trata de algo físico, como hablamos de la estrella que se llamaba Ajenjo. Hablamos de una roca que parecía montaña que cayó sobre el mar, y hablamos de granizo con fuego mezclado con sangre, ¿verdad? Ahora estamos hablando de una estrella que cayó del cielo en la tierra, pero a esta estrella se le fue dada la llave del pozo del abismo. En este caso vemos que es una estrella
se supone que cae, pero también se le da una llave. Al menos que la estrella tenga manos, no se le puede dar una llave. Así que debemos de entender, ponernos el sombrero para pensar un poquito y entender que también la palabra estrella se usa en lenguaje simbólico, dado a los que se usa para dar a ángeles o a otra potestad espiritual. ¿Verdad? Y si vamos al griego original, se dice que cayó esta estrella. Cayó, pero en el griego original da una connotación que se acerca más a descender. No necesariamente una caída, sino un descender, una caída controlada, como quien se baja o aterriza y desciende de un avión, o como quien desciende de un tren, o como quien desciende o sale o se baja de un buque, o como quien se baja de un carro que es más alto o de un coche. ¿Okay? Ese es el tipo de descender que está hablando, y no tanto el hecho de que fue arrojado y cayó por esa razón. Es más bien, es un ángel que viene descendiendo porque se le dio las llaves del abismo. Esta frase consolida los puntos previos, que es un ángel que se le dio una llave. Este ángel descendió con propósito, de su propia voluntad. Obviamente se le dio orden que bajara, no se le arrojó, no se le lanzó. Eso lo veremos en unos capítulos más. Veremos donde va a haber ángeles que serán arrojados. Bien. Y a esta estrella, o sea, esa estrella es un ángel. Es un ángel que desciende con autoridad y se le da autoridad de abrir el abismo. Se le dio las llaves para abrir el abismo. ¿Y qué es el abismo? Necesitamos aquí tocar un poquito las definiciones bíblicas acerca del abismo. Y he simplificado un poco para poder tener un entendimiento general de qué es el abismo. La definición del abismo es que este abismo es una sección del infierno, también se le llama Hades en griego, o Sheol en hebreo. En el español lo conocemos como infierno, y al mencionar la palabra infierno siempre se nos va a la mente en un lugar malo, en un lugar donde hay castigo, en un lugar donde las almas han ido porque han sido impías, porque han vivido en rebeldía, no se arrepintieron de su rebelión, quisieron hacer su vida de la manera que ellos les placía en la vida terrenal, no quisieron doblar rodilla ante el Señor, no quisieron hacer caso de la palabra de Dios, no quisieron arrepentirse, aceptar que somos pecadores, creer en la redención de nuestro Señor por medio de su sangre, ser injertados a su pueblo y vivir conforme a sus mandamientos, sus instrucciones, su ley, por así decirlo. Pero no es el caso necesariamente, porque hay varias secciones en el infierno, Hades o Sheol, como quiera decirlo. El primero que conocemos es el Sheol o el infierno mismo, que es donde las almas de los rebeldes que están sin ley, que vivieron sin los mandamientos de Dios, guiaron y guardaron la vida como ellos quisieron. Esta gente son castigados allí hasta llegar el día del gran juicio del trono blanco de nuestro Señor, al fin de todos los tiempos, en el que veremos en la culminación del libro de Apocalipsis. Lo veremos, no me quiero adelantar, pero lo veremos en los últimos capítulos. Esa es la sección que más todos referenciamos y pensamos cuando se habla del infierno, pero es tan solo una sección, es la que nos acordamos porque es a la que más miedo le tenemos y no queremos estar ahí. ¿Ven? Pero también existe el seno de Abraham, donde las almas de los santos justos, que sí guardaron la palabra de Dios, tanto aquellos que aceptaron la redención por medio de nuestro Señor, nuestro Mesías Jesucristo, y como los que murieron antes de la venida del Mesías, que estaban siendo fiel a la palabra de Dios, siendo fiel a Dios, en amor a Dios, siguiendo sus mandamientos, sus preceptos, en vista, en esperanza, viendo hacia el momento en el cual vendría
en la hora, el momento, el lugar, en el lugar exacto que vendría el Mesías para redención de todos aquellos que murieron con la esperanza de esa redención, tal como Job lo indica en su libro, que dice: yo sé que mi Redentor vive, y dice: yo sé que yo lo veré en mi propia carne al fin de los días, porque él creía que él con fe sabía de que su Redentor iba a venir. Job, siendo gentil, porque no hay indicios de que Job haya sido judío o de alguna tribu de Israel, o sea, hebreo, podemos decir que él fue gentil, de origen gentil, pero fue un justo, buscaba cumplir con la palabra de Dios. Y por lo que tenemos entendido, en el seno de Abraham están esperando los justos, que murieron con la esperanza de aquel que iba a venir. Y todos aquellos que después de que él vino, lo aceptaron y vivieron conforme a la palabra de Dios, conforme a su palabra, y esperan la resurrección de los muertos. Amén. Y la última sección, que es a la que estamos refiriéndonos hoy en día, el abismo o el tártaro, que se puede decir que sea el ocaso o el gran, no me acuerdo cuál es la palabra que se usa en español, el gran golfo de espacio que hay entre, ¿se acuerdan de la historia de Lázaro y el hombre rico? El hombre rico estaba en la sección del infierno donde están las llamas, donde está sufriendo castigo, porque quiso vivir la vida conforme a su ley y no a la ley de Dios, porque él pensaba que su palabra era la ley. ¿Se han oído la canción? Mi palabra es la ley. Bueno, él quiso vivir la vida a sus términos y no los de Dios. Pero luego vemos a Lázaro al otro lado de un gran espacio que está, y Lázaro no podía ir a donde él estaba, y el rico no podía ir donde Lázaro estaba, ¿verdad? Bueno, ese espacio se le llama el abismo o el tártaro en griego, y se ocupa como una cárcel donde están los ángeles caídos. Amén. Se piensa muy posiblemente que sean los que engendraron a los gigantes, porque vemos que en Génesis, el libro de Génesis, capítulo 5 y 6, capítulo 6 parece más específicamente, vemos que los hijos de Dios, los Bene Elohim, es el título que se les da a estos ángeles que vinieron, dejaron su esfera de existencia y de propósito para con Dios, y decidieron tomar decidieron tomar su existencia en sus manos, amén, y hacer lo que ellos quisieron, y vieron que las mujeres, las hijas de los hombres, eran bellas y las tomaron para sí como mujeres, siendo que ellos son ángeles, no pertenecían a este plano de existencia. Amén. Ahí están esperando el castigo que Dios tiene para ellos. Amén. Este abismo es el de que estamos hablando hoy. Amén. Con esta quinta trompeta, y vemos que este ángel abrió el pozo del abismo, y que cuando esto sucede salió humo que oscurece el sol y el aire. Amén. Este pozo es posiblemente un volcán, es posiblemente una caldera, o es posiblemente un pozo profundo, ¿amén?, tal como el que vemos ahí. Es posible, quién sabe. ¿Amén? Se supone que ese es un pozo que se hizo. Esa luz parece que es artificial, esa se fue puesta ahí, esa fue puesta a propósito, no es la toma real, ¿okay? Nomás no tuve tiempo para editarlo. Lo que sí vale la pena ver es que esta información que se mira abajo es correcta. Es un hoyo que se hizo aproximadamente a esta fecha, el 22 de septiembre del año 1992, a las 7:47 de la tarde. ¿Ven? Y se supone que es el pozo más profundo, por lo menos que hasta ese momento se había perforado. Este es en la península de Colá,
que es al oeste de Siberia, cerca de Finlandia, hasta el norte de Rusia. Puede ser un hoyo como este del cual sale el humo, y de este humo sale que se emana, sale del pozo del abismo, y ahí es donde se manifiestan las langostas. Amén. Y vi que no corregí la O. Vemos que se manifiestan langostas que salen del humo. Salen del humo, o sea, se levanta el humo y de este humo salen langostas que tienen la habilidad de ser como escorpiones sobre la tierra. Amén. Y todo este lenguaje, escorpiones, langostas, son términos que se usan para simbolizar identidades demoníacas, demonios, espíritus inmundos, porque recuerden que el Señor Jesucristo nos dijo: esto serán las señales de aquellos que creen en mí. Él lo dijo antes de subir al cielo, lo dijo en los evangelios. Amén. Y en una porción de lo que Él dice que nosotros haremos, porque Él será glorificado, Él dijo: pisotearán serpientes y escorpiones. Y lo que el Señor estaba hablando no es literalmente que ustedes van a ir ahí y van a andar como ahí pisando, buscando víboras y buscando serpientes para aplastar, o buscando escorpiones para matar. No, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo, al Él mencionar escorpiones y mencionar serpientes, estaba refiriendo a espíritus inmundos, inclusive demonios. ¿Amén? Así que ya con tan solo entender eso, ya podemos deducir que estas langostas que tienen la habilidad de ser como escorpiones en la tierra, es una manifestación definitivamente demoníaca. Y se les dio la orden de atacar solo a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, y el periodo de tiempo que se les dio a hacer esto es por 5 meses, que efectivamente esos 5 meses es la duración o la temporada terrenal de las langostas anualmente. Es el ciclo normal. Por lo general es de mayo a octubre. Mayo, cuando empieza a subir la temperatura más. ¿Ven? En el mundo natural es cuando se suscita un cambio en el sistema genético de las langostas y se convierten en un animal salvaje que empieza a comerse todo, y cuando se multiplican demasiado empiezan a comerse a sí mismos. ¿Amén? Eso sucede por 5 meses. Naturalmente ocurre desde mayo a octubre. Amén. Así que vemos que el Señor está regulando todo lo que está sucediendo, y que aunque es algo espiritual manifestándose como un castigo sobre el mundo físico, se adhiere a la tendencia, a las leyes físicas. Amén. Las leyes naturales. Hermano pastor tiene un micrófono para dar su comentario, para que todos lo podamos oír. Y antes de que se haga el comentario, efectivamente estas langostas pican como un escorpión, y yo no he recibido una picadura de escorpión, pero lo que yo entiendo, mi abuela una vez, que en paz descanse, le sucedió. Ella no pudo hablar por todo un día, se le fue la voz, parece que porque se le hinchó las cuerdas vocales, se le hinchó la boca, no pudo hablar, no podía hablar. Y tengo entendido que dependiendo de la variedad del escorpión, muchas personas sienten como un fuego que se quema, un ardor que dura por tiempo. ¿Amén? Así que la palabra de Dios nos indica que la gente buscará morir, pero dice que la muerte les huirá. ¿El hermano pastor tiene comentario? Sí, quería hacer un comentario sobre las 7 trompetas que está describiendo el libro de Apocalipsis, porque estamos mirando todos estos detalles,
y parece que los detalles están describiendo el juicio sobre el imperio en el cual las 7 iglesias de Asia Menor se encontraban. Los 7 trompetas parece ser que están describiendo el juicio sobre un éxodo físico o espiritual, físico probablemente, de las iglesias de Asia Menor. Y mi pregunta es, si están describiendo un éxodo con el lenguaje de las 10 plagas que miramos en estas 7 trompetas, entonces está mostrando un éxodo del pueblo de Dios del primer siglo a las naciones, porque cuando miro langostas y miro estos animales en la tierra inmundos, pienso en las naciones hostiles hacia el mensaje de Jesucristo, hacia la ley. Es mi comentario y mi pregunta. Hasta cierto punto tal vez se pudiera interpretar en una forma de esa manera, aunque vemos que todos los sucesos que han sucedido hasta este punto son de manera muy literal. Muchas de las cosas que hemos hablado no tan solo tienen un valor, es un significado espiritual, simbólico, alegórico, sino que el hecho de la forma como son descritos dan un peso al significado literal. Okay. Aunque vemos paralelismos que han sucedido en hechos históricos, eventos históricos en el pasado, no hemos visto que haya caído una montaña sobre las aguas. Porque si bien pudieran tomar estas aguas como algo que es figurativo, simbolizando el mar de gente que podría ser la sociedad o la población de la tierra, pregunto cuál es el simbolismo de los barcos, de los navíos que son dañados por causa de que esta montaña haya caído sobre el mar. A cierto punto puede acarrear cierto significado alegórico, que es uno de los niveles de entendimiento de la palabra de Dios, uno de los 4. ¿Amén? Tenemos el significado literal, el alegórico, tenemos el temático y tenemos el nivel de los secretos de Dios. ¿Okay? Son los 4 niveles de interpretación de la palabra de Dios para que entendamos el contexto de lo que estamos hablando. Hasta cierto punto se puede hacer alegoría de todo lo que ha pasado y se puede ver que tal vez algo similar en la historia haya pasado. Mas, sin embargo, hay demasiadas cosas que no encajarían tratando de interpretar este libro netamente del nivel alegórico. Amén. Así que hasta cierto punto sí, todo esto que ha suscitado, vemos paralelismos, cosas que han sucedido, que son similares, que han pasado en la historia. Mas, sin embargo, cuando tomamos toda la información que se nos ha dado hasta este momento en el libro, vemos que hay ciertas cosas que no encajan. Amén. Así que en esas instancias, efectivamente, lo que se está tratando es algo literal que está sucediendo. Amén. Que no ha sucedido en el pasado, sino que por eso, dado eso, va a suceder en el futuro. Amén. Ahora, estamos hablando de estas langostas. Hemos hablado acerca de ellas, hemos hablado que son como escorpiones y hasta este momento pues estaremos tratando de pensar, bueno, pues cómo se miran. Esta es una rendición artística de lo que se describe en la palabra de Dios, así que esto es una rendición posiblemente de lo que tal vez posiblemente parezca. No podemos decir en definitiva que eso es lo que es. Yo he visto doy testimonios, soy testigo, no podemos decir, no podemos jurar, no podemos decir que definitivamente esto es lo que es, pero este es el intento de una persona de reproducir, tratando de ser fiel a la descripción de lo que habla la palabra de Dios y entendiendo
entendiendo que Juan lo que está haciendo es tratando de describir algo que sucede en el futuro por medio del lente y las palabras y el lenguaje que él conoce, que se usa en el primer siglo. ¿Amén? Porque en el primer siglo había flechas y había espadas, no había rifles, no había misiles dirigibles, no había misiles hipersónicos intercontinentales, no había redes satelitales de defensa, de ofensiva, de comunicación. O sea que lo que está tratando de hacer Juan es tratando de describir algo que sucede en el futuro. Y lo que sabemos nosotros, conforme pasa el tiempo, sabemos que el único constante es el cambio. Sabemos que el único constante en esta vida es el cambio. Y con el tiempo vienen muchos cambios, obviamente lo vemos. ¿Cómo describiría el apóstol Juan este proyector que me está proyectando esta imagen? ¿Cómo describiría el apóstol Juan este instrumento que estamos usando para poder grabar y poner este video en YouTube? ¿Cómo describiríamos la red de interconectados, de internet, de nodos conectados con diferentes servidores, enrutadores, con esta computadora? O sea que Juan está tratando de hacer una explicación sobre algo que él ve en el futuro, que no necesariamente ha visto antes, y tal vez ni siquiera hay palabras. En aquel momento no había las palabras para poder describirlo. Amén. Así que estamos tratando de determinar de qué es lo que está hablando en este momento Juan. Lo que sí sabemos es que nos dice que son como caballos listos para la guerra. Dice que tienen como coronas en la cabeza y que tienen una cara con semejanza humana. Y es por eso que vemos eso en esta imagen. También dice que el cabello tiene cabello como si fuera de mujer, o sea, largo, y que tiene como dientes de león. No sé si está lo suficientemente grande, pues sí, se puede ver. Que la coraza, o sea, el tórax del cuerpo de estas cosas es como hierro. Vemos que el ruido que hace con sus alas es como de muchos carros. Así es como él lo pudo describir. Y al hablar de carros, no está hablando de carros que corren aquí en la calle con llantas de hule, ¿amén? O en el freeway, en el libramiento. Está hablando de carros que ruedan con ruedas de madera, con rin de metal. Es un ruido muy específico. Muchos carros es un ruido muy específico, ¿no? Que tienen una cola con aguijón como escorpión, como lo es obvio en esta imagen, y que ellos tienen sobre ellos como rey, como autoridad sobre ellos, al que se llama en hebreo Abadón, que significa en hebreo destrucción. Su nombre en griego es Apolión, que significa destructor. Una diferencia leve, aunque tal vez tiene algo muy específico, el hecho de que en hebreo significa destrucción, en griego significa destructor. ¿Okay? Esta manifestación de las langostas castigan, como hemos dicho, le castigan a la humanidad por 5 meses, y con estas langostas ha pasado el primer ay. Dice la palabra de Dios que el primer ay ha pasado y que faltan 2 ayes, que son las 2 trompetas que faltan. Amén. Y vamos a entrar a la 6ª trompeta entonces. El 6º ángel toca la trompeta y vemos que hay una voz que se proyecta de entre los cuernos que están en el altar de oro, es un altar de oro que está frente al altar de nuestro Dios, en la presencia de nuestro Dios, y ordena al mismo 6º ángel, le da una instrucción al mismo 6º ángel. Este altar de oro, vale la pena recalcar, es el altar de oro original.
el verdadero y primero que existe en la presencia, ante la presencia de Dios en el cielo. ¿Ok? Y este es el original y auténtico que Dios le indicó a Moisés, el cual hiciera una réplica para estar en el tabernáculo de Dios cuando las tribus de Israel salieron al desierto, fueron liberadas. Se le dio la instrucción a Moisés que hiciera el tabernáculo con sus utensilios, con sus altares, exactamente al patrón que se le fue dado a Moisés. Y es nuestra deducción que el Señor le mostró a Moisés este altar, todo lo que se usa en los utensilios y todo lo que es parte del tabernáculo, tenemos entendido que fue hecho a base de estos originales. Y en este caso estamos hablando del altar de oro. ¿Amén? Y hay una voz que sale de ese altar. Así que podemos decir que de este altar sale la voz, puede ser que sea la voz de Dios. Lo que a mí me lleva a pensar es que es una instrucción directa de Dios mismo. Puede ser por forma de un ángel de Dios, no estoy seguro, no se nos especifica. Pero esta sí sabemos que es una orden que se le da a este sexto ángel que suena la trompeta. Y se le dice: desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Vemos los ángeles, una rendición artística. Justo como esta rendición artística, esto es lo que se imagina que pensaba el apóstol Juan. Obviamente que no lo es, pero estos 4 ángeles estaban designados para la hora, el día, el mes y el año indicado para matar a la tercera parte de los hombres, exterminar a la tercera parte de la población de la humanidad, básicamente. Y vemos que Juan oye que con estos ángeles viene un ejército de 200 millones de jinetes. ¿Okay? Los 200 millones dice que son caballos y jinetes, bestia y hombre, pero posiblemente sea tecnología y hombre. Porque al menos que los ejércitos del mundo, los gobiernos de este mundo que quieran intentar hacer algo de tal manera, de tal escala, no tengan presupuesto, no dudo que quieran mandar a gente a caballo como se hacía hace 500, 600 años, aún hace 300 años tal vez. No es una manera muy efectiva de hacer la guerra hoy en día. Así que vemos que Juan está usando el lenguaje del primer siglo nuevamente para describir tecnología del futuro. En sí la palabra tecnología, en el griego podemos entender que la palabra tecnos es habilidad, es un gremio, es una carrera, una cierta disciplina de trabajo, como lo es la plomería, como lo es la carpintería, como lo es sastrería, como lo es la herrería. Efectivamente se describe que la familia de nuestro Señor en la tierra era carpintero, porque se supone que José era carpintero. Pero en el griego se usa la palabra teknos o tecton, una palabra relacionada a la raíz de esta palabra tecnología. ¿Y qué significa esto? Una persona que es habilidosa para hallar soluciones a problemas con sus manos. Y esto significa como arreglar plomería, como arreglar un carro, como arreglar una tubería, como arreglar
algo, un pedazo de madera que se tiene que arreglar, como arreglar ciertas cosas, tanto como crear un sistema más sofisticado para resolver un problema más sofisticado. Así que estamos hablando de tecnología, estamos hablando del conocimiento de poder resolver problemas y crear sistemas o mecanismos más específicos, más complejos, más sofisticados. Y vaya que sí nos hemos sofisticado en este siglo. Efectivamente, el apóstol Juan está tratando de describir la ciencia y los adelantos tecnológicos o de habilidad de sistemas que tenemos hoy en día. Si vemos en la imagen de arriba, vemos que él habla de que estos caballos, que estos jinetes, estos 200 millones de jinetes, andaban, en los cuales ellos montaban, que parecían, que tenían sus caras que parecían que eran cabeza como de leones, y que tenían colas que actuaban como serpientes. Tal vez él está tratando de describir un misil en la manera que él podía. Podemos ver la imagen arriba. Es muy posible. Sabemos que la tercera parte de los hombres de la humanidad muere por el fuego, muere por el humo y muere por el azufre de los caballos y jinetes. Sin embargo, hoy en día sabemos que el azufre hoy en día no se usa como una arma o como un elemento para hacer guerra. El magnesio tal vez, pero no el azufre. Puede ser que está hablando de balas de uranio de pleto, depleted uranium rounds, perhaps en inglés. Es posible, porque dice que la gente muere por el fuego. Puede ser que sea por instrumentos o equipos tales como tanques o sistemas de fuego similares o relacionados, que hoy hay muchos, y que también mueren del humo. Pero ¿quién muere del humo? El humo no es una fuerza suficiente para acabar la vida. Mas sin embargo, si estamos hablando de materiales nucleares, químicos, radiactivos, que son los productos de explosiones nucleares o termonucleares, de bombas de plutón o de bombas de uranio, entonces posiblemente eso es lo que está tratando de describir Juan con su limitación en su lenguaje, tratando de describir cosas que aún no han sido inventadas o creadas. Amén. Vemos que aún así, aunque todo esto está sucediendo en esta región del mundo, porque todo esto sucede en la región del mundo donde está el río Éufrates, porque es en esa región donde están encarcelados, están encadenados estos 4 ángeles que son desatados en el río Éufrates, que servían en aquel entonces como una frontera natural física entre el Medio Oriente, donde está Israel, y el Oriente lejano, el lejano Oriente, que es pasando Afganistán, pasando Irán, Afganistán, rumbo a China. Aunque el tercio de la población de la humanidad muere por consecuencia de esta guerra, parece ser una guerra, aún así vemos que la rebeldía permanece. Los hombres que sobreviven no se arrepienten de sus obras, no se arrepienten de su estilo de vida, no se arrepienten de sus acciones, no se arrepienten de su forma de vivir, de su forma de actuar, de su forma de sus actitudes, de sus maneras, de sus comportamientos. Ellos siguen adorando a demonios. Hoy en día vemos que se adoran muchos demonios. Y dice específicamente, también describe
ídolos de madera, de piedra, de metales, de oro, de plata, que no hablan, que no viven, que no oyen, que no hablan, que no caminan. En la India, por lo menos hay 3 millones de dioses, ídolos. Son demonios. En una denominación más cercana a nosotros, básicamente se está idolatrando a personas que se creen que son santos. Pero sabemos que cada persona que muere, yo opino que su espíritu va a Dios, su alma duerme y su cuerpo va a la tumba. Entonces, ¿a quién están clamando si un santo ha muerto? ¿Amén? Demonios posiblemente. Y la gente dice que en aquel entonces, cuando esto suceda, los que sobreviven aún no se van a arrepentir de sus obras, van a seguir en rebeldía, van a seguir levantando el puño contra Dios en rebeldía, adorando a demonios, cometiendo sus homicidios, no se arrepienten de sus homicidios, no se arrepienten de su hechicería, de su brujería, porque es básicamente lo que está sucediendo en muchas de las regiones del mundo. No se arrepienten de sus adulterios y no se arrepienten de sus hurtos, de robar. ¿Amén? Vemos que hay muertes, ¿cómo se le llaman? Muertes de honor, especialmente en Medio Oriente, cuando en las familias del Medio Oriente tienen la opinión de que sus hijas están en rebelión por ciertas acciones que tomaron o no hayan tomado, solamente piensan que sus hijas hicieron algo que no deberían de haber hecho conforme a su religión, terminan su vida ahí y piensan que es un acto de honor. Ese es un ejemplo de los homicidios que suceden, donde no hay 2 o 3 testigos legítimos para poder determinar si algo mal se hizo o no. Así que con esto concluimos en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta tarde. Padre, todo